buenos días. Si ustedes no escucharon o no vieron el programa completo de Ampliación de Noticias, aquí les ofrecemos un resumen. Tuvimos como invitado al presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola. Como ustedes saben, él se encuentra delicado de salud, tiene un diagnóstico positivo para COVID-19. Felizmente su situación es estable y en esa medida pudo comunicarse con nosotros. La entrevista versó, evidentemente, sobre la respuesta del gobierno tras la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que en el Perú se habrían violado derechos humanos y se habría hecho un uso excesivo de la fuerza durante las protestas que siguieron al golpe de Estado perpetrado por Castillo el 7 de diciembre del año pasado. El presidente del Consejo de Ministros dijo que hay que entender que se trata de un informe con recomendaciones. Un informe que, sin embargo, no es vinculante ni deliberante y que se tomará en cuenta las recomendaciones siempre y cuando no interfieran con la legislación soberana y la decisión soberana de los distintos poderes aludidos en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida como CIDH. Le preguntamos, por ejemplo, qué opinaba él sobre esta alusión al modelo económico en nuestro país, y también dijo que le parecía que había sido un exceso, ¿no? Manifestó algunas discrepancias con información que se consigna en este informe, como por ejemplo o en otro caso cuando se menciona la palabra masacre o ejecuciones extrajudiciales. Ya ustedes escucharon el día de ayer a la presidenta en el mismo sentido, y nosotros le preguntamos sobre las investigaciones que viene llevando adelante la Fiscalía, porque él ha dicho, la Fiscalía está y tendrá que establecer responsabilidades que al final serán responsabilidades particulares. Sobre eso le hicimos una pregunta. ¿Qué significa exactamente una responsabilidad particular? Que al final de la investigación que haga la Fiscalía, el Ministerio Público, se establecerá que tal o cual policía es responsable de lo que ocurrió, de qué manera se protegerá o se respaldará la acción que llevaron a cabo en su momento las fuerzas que pretendían restablecer el orden en medio de la violencia que se suscitó. Una pregunta que en un momento incomodó al presidente del Consejo de Ministros, aunque al final dijo que el gobierno respaldaba el accionar de Fuerzas Armadas y Fuerza Policial. Así están las cosas. Conversamos también con el relator, Estuardo Ralón Orellana, quien dijo de alguna manera que algunos términos, como masacre, por ejemplo, que es una palabra muy dura, no se referían a un exterminio a lo nazi, sino que al haber más de un muerto, 2, 3 o más de 50 en este caso, de acuerdo al informe, era una palabra que aludía a una situación que había que ser investigada. Había que tener una investigación al respecto. Eso es lo que dijo en tanto, y que por supuesto también la comisión pone a disposición del Estado peruano su asesoramiento técnico o de alguna manera, un monitoreo de la manera en que el Estado va a ir implementando esas recomendaciones, que lo ideal es que el Estado peruano, como ente suscrito, como parte de la OEA, siga estas recomendaciones y se pueda llegar finalmente a esclarecer los hechos. Le hicimos varias preguntas vinculadas, en tono crítico también, con algunas otras palabras, pero luego conversamos ya en otros temas sobre el tema migratorio, aquí en Ampliación de Noticias. Nuevamente, y como siempre, con Javier Rumiche, nuestro corresponsal, quien nos advirtió que a pesar del anuncio de la canciller el día de ayer de que llegaría un avión para trasladar a 150 venezolanos, el número de migrantes ha crecido en la frontera. Hoy por hoy ya no son 100 ni 200, son cerca de 400 personas. Esperamos que se concrete finalmente la llegada de este avión y que se pueda solucionar el problema de los migrantes. Para ello pudimos conocer también exactamente cuáles fueron las disposiciones en Chile que motivaron esta salida de un día para otro de tantos venezolanos que habían pretendido labrarse un mejor futuro en Chile. Conversamos para ello con Mirna Schindler, una colega conductora de noticias, periodista, que nos explicó qué era exactamente lo que había pasado. Una situación que también se presenta en el Perú, porque nadie vio venir la cantidad de venezolanos que saldrían huyendo del régimen chavista y de estas condiciones tan delicadas. Si ustedes, por supuesto, quieren escuchar las entrevistas completas, pueden hacerlo a través del playlist de Ampliación de Noticias, a través del canal de YouTube de RPP.